tarde, dentro del Consejo Sectorial de Salud de CED, vamos a hablar de una temática que desgraciadamente es demasiado y excesivamente actual. Es la relación, en primer caso, de uno de los eventos tristes que le ocurre en nuestra infancia, que es el bullying, y la consecuencia, en muchos casos directa, del evento absolutamente trágico que es un suicidio. Hoy lo moderará José Manuel Dolader, que es director de la Asociación La Barandilla, y simplemente voy a decirles quién van a intervenir esta tarde. En este caso empezaremos por Junivel Lancho, que es directora, es psicóloga y directora del Hospital Centro de Día de Lagman. En segunda intervención tendremos a Enrique Pérez Carrillo, que es presidente de la Asociación AEPAE. En tercer lugar intervendrá Sara García Antúnez, que es presidenta de la asociación Stop Haters. Y por último intervendrá Rosa Iglesias Rosique, que es presidenta de la Fundación Planeta Talk. Y ya, José Manuel, te dejo que presentes la jornada. Bueno, pues nada, dar la bienvenida a todas las personas, esas más de 100 personas que se están conectando a este evento especial. Decir que, bueno, que el Consejo Español de la Dependencia, para la Discapacidad, el Consejo Español para la Defensa de la Dependencia y Discapacidad, tenemos el placer de tener a Ana Ugarte, que es la vicepresidenta, y yo soy el presidente de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues este es un proyecto, un evento muy especial. España es el primer país en Europa en casos de bullying. Creo que esto ya de entrada nos tiene que preocupar a todos y llamar la atención. 7 de cada 10 estudiantes han sufrido acoso escolar. Los suicidios en menores de 15 años se han triplicado, pasando de 7 suicidios en el año 2019 a 22 en el año 2021. Si bien luego la primera panelista, que es Junivel Lancho, nos va a hacer una aclaración sobre el año 2022. Bueno, el objetivo es analizar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, cómo detectar a tiempo estas situaciones, cuáles son las causas que generan el bullying y qué hacer al respecto. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia organiza esta jornada Bullying y Suicidio, en la que tenemos la suerte de tener a verdaderos expertos en el campo de la psicología, la educación y la atención a la salud mental para analizar esta crisis que tenemos en España y en Europa, pero nos está preocupando hoy España. Esta jornada tiene como objeto fomentar la conciencia pública, discutir estrategias preventivas y brindar apoyo a las víctimas y a sus familias. Esto se enmarca dentro de los distintos eventos que el CED está organizando. Hemos organizado una jornada en el Senado, sin ir más lejos, si no es por hacer publicidad, pero como presidente del CED en Madrid, deciros que el jueves que viene, día 26, vamos a hacer nosotros otra jornada también sobre el bullying, el acoso. Ahí participarán personas que han perdido a un hijo o una hija por suicidio y simplemente, insisto, no es por hacer publicidad de La Barandilla, sino para que sepan que en la CED preocupa mucho todas estas situaciones. Y creo que lo mejor es empezar con los verdaderos profesionales, que son los que nos van a dar algunas claves de lo que pasa con el bullying y lo que pasa con el suicidio. En primer lugar, luego voy a ir presentando al resto de los compañeros, va a participar Junivel Lancho. Junivel Lancho, yo sé que no le hace gracia, pero tiene más de 34 años de experiencia, ahí queda, como profesional en distintos hospitales. Ha estado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, y desde hace 28 años dirige el Hospital de Día Lagman, dedicado a las personas con trastorno mental grave, del cual ocupa el cargo de directora clínica. Es ideóloga del primer teléfono en España de ayuda a las personas con ideación suicida y a sus familias, el teléfono contra el suicidio, que es el precursor del famoso 024. Actualmente es coordinadora del área de atención y prevención del suicidio, cuyo teléfono de contacto es el mismo que el teléfono contra el suicidio, el 911-385-385. El pasado mes de marzo presentó el libro No puedo con tanto dolor, que ha sido un éxito de ventas y cuyos beneficios en defensa de ella los ha donado íntegramente a la Asociación La Barandilla, tanto lo que se ha vendido como lo que se venda en el futuro. El libro trata sobre las personas con problemas de salud mental, algo que entiende porque, como acabo de decir, pues lleva 34 años atendiendo a estas personas y ayudando a sus familias. Y sobre todo, pues es experta en prevención del suicidio porque ha atendido a más de 2.000 personas, o bien afectados directamente o bien familiares. Entonces, Junivel, te toca a ti comenzar esta jornada con estos panelistas de lujo que vamos a tener hoy. Buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a la CED a participar en esta jornada sobre bullying y suicidio.
Bueno, lo primero que me gustaría resaltar, que ha dicho José Manuel también, lo de las cifras. Las cifras a veces son muy, muy escandalosas, pero lo que siempre nosotros decimos que detrás de esas cifras hay personas, hay padres, en este caso padres, abuelos, profesores y amigos de los niños o de los adolescentes que han realizado un suicidio, ¿no? Sí que es importante que nos fijemos en que siempre este es un problema que tendremos que decir que es un problema psicosocial y de salud pública, eso que no se nos olvide. Donde tenemos que intervenir en el acoso es siempre desde las familias y desde los colegios, desde los profesores, que es donde los niños, a veces es lo que decimos, pasan muchísimas más horas en el colegio que en sus casas. Entonces, el que formemos a profesores en torno a cómo pueden detectar los problemas de acoso o de ciberacoso en las aulas, creo que es lo más importante que se puede hacer desde el mundo escolar. Y luego eso, desde luego, pasarlo a las familias, que también es importante el que se creen escuelas de familias para que puedan ellos también saber cuando un hijo o una hija está pasando por esos problemas de acoso. Sí que decir que las cifras, como ha dicho José Manuel, en el 2021 fueron horrorosas porque se duplicaron el caso de niños entre 7 y 14 años, fueron 22 muertes. Pero lo bueno de este año, de las cifras del 2022, que son cifras que no son, sabemos que hasta noviembre no saldrán las definitivas, sí que ha habido una bajada considerable de la mitad. Ha habido solamente 12 niños que han fallecido por suicidio. Pero eso es bueno porque han sido la mitad prácticamente, pero han subido en los adolescentes. Los adolescentes entre los 15 y 19 años en el 2021 tuvimos 53 y en el 2022 han sido 72 niños los que han fallecido adolescentes entre 15 y 19 años. O sea que lo que estamos viendo es que las cifras de suicidio están subiendo. Sabemos que el suicidio es multicausal, no viene por una sola causa, pero sí que se sabe que los niños que han sido adolescentes acosados o ciberacosados son los que más, es una de las causas más importantes y primeras en cometer suicidio o intentos autolíticos. ¿Vale? Mira, pasas la primera, las estadísticas. Ahí tenemos que la primera causa de suicidio en España es por el bullying. Desde 2023 a mayo también del 2023 hemos tenido 8 suicidios. Cuando termine el año seguro que habrán subido también las cifras. Lo más importante es que, a ver qué estamos haciendo, somos el tercer país en el mundo con mayor cantidad de casos de bullying y ciberbullying. El primero sería México, el segundo sería Estados Unidos y el tercero somos España. Se registraron entre abril del 2022 y abril del 2023 69.564 casos. Yo creo que es una cifra que es muy importante y algo tenemos que hacer, ¿no? Sí que decir que en el mundo el bullying y el ciberacoso causan más de 200.000 muertes al año. Y ahí he puesto que son lo que se llaman las 4 tóxicas, las redes, porque sabemos que el ciberacoso, el ciberbullying es por Internet y por las TIC, ¿no? Entonces es lo que le llaman las 4 tóxicas, que serían el Twitter, el Facebook, el Instagram y el WhatsApp, que es lo que ahí tendríamos que también intervenir, sobre todo los padres, en que sepan dónde se meten los niños, a qué hora se meten. Quiero decir que eso es una labor de los padres, lógicamente, que tienen que estar ellos preparados para saber dar a los hijos en qué redes se meten, ¿no? Y sobre todo tener un tiempo límite, que es lo que decimos los psicólogos, que un tiempo límite de estar en las redes. Y también un tiempo límite que no tengamos niños de 8 y de 10 años y de 9
que están conectados a las TIC, ¿no? A las nuevas tecnologías. Sí que sería importante que sí que tuvieran un teléfono, lógicamente, pero un teléfono de llamar y colgar, no un teléfono con todo lujo de detalles de redes sociales, ¿no? Que se sabe que hasta los 14, 15 años no sería lo adecuado de que los chavales tuvieran estas redes, ¿no? Y los teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ante el bullying, el acoso? Pues lo primero que hay que hacer, y es lo que nos tenemos que plantear todos, es la prevención para no llegar a ese problema que es la conducta suicida o el intento autolítico, y sobre todo pasar por todo ese sufrimiento que es empezar con una depresión y luego caer en una conducta suicida, ¿no? Entonces sí que es importante que la responsabilidad de padres y educadores es donde tenemos que poner también el foco, ¿no? Pasamos a la siguiente. Son otra vez datos que sabemos que, por ejemplo, el 9,5% de alumnos de primaria, eso quiere decir en niños de entre 6 y 12 años, han sido víctimas de acoso. Es importante también que los niños o el adolescente tardan en torno a un año en pedir ayuda, o sea que podemos decir que es un año de sufrimiento constante y diario, que el acoso, en nuestra época, pues el acoso podía ser en el colegio, ¿no? Pero como no teníamos redes sociales, ni teníamos internet, ni teníamos WhatsApp, ni nada, pero es que ahora el acoso son 24 horas al día, 365 días del año. Entonces, nos podemos imaginar el sufrimiento de ese niño y ese adolescente por el que está pasando. Según la Fundación ANAR, nos dice que el 70% de estudiantes con ideación suicida habrían sufrido siempre antes un maltrato escolar en el entorno escolar, o sea, un acoso. Sí que saber que los niños que han sido víctimas de acoso, de bullying, tienen 2,23 veces más riesgo de tener una ideación suicida, que no quiere decir no quiere decir suicidio, pero sí el 2,55 tienen más riesgo de realizar ya el intento de suicidio. O sea que eso nos tenemos que quedar con esos datos de que es importante que el acoso no es la única causa del suicidio en niños, pero sí es la causa principal de que un niño decida entrar en la conducta suicida, bien con la ideación, y luego, pues si no ha tenido ayuda, pues hacer el intento de suicidio o el suicidio, como hemos visto en España, estos casos que hemos tenido estos años. Pasas a la siguiente. Como decía antes, el suicidio lógicamente es multicausal, no solamente tiene una causa solo, pero sí que saber que el acoso es una de las causas principales y el mayor riesgo de sufrir una conducta suicida. El bullying, ya sabemos, es violencia, es una violencia que se da dentro del entorno escolar, pero que luego después puede ser con el ciberacoso, como diré más tarde, se da a través de las redes. ¿Qué quiere decir esa violencia? Esa violencia está producida por conductas de intimidación, y conductas de burla, de acoso, de amenazas, de vejación y también de insultos y al niño o la niña que es acosado, ¿no? Y siempre tenemos que tener claro que es una conducta de violencia y de maltrato. Entonces, para que se dé esas conductas de violencia y de maltrato se tienen que cumplir 3 requisitos, que serían, primero, que tienes que tener una intencionalidad en las acciones que vas a llevar a cabo el acosador, y una planificación, saber dónde lo va a hacer. Que hay una reiteración, quiere decir que no es que sea una conducta simplemente un acoso, una burla en un momento puntual, sino que se da repetidamente a lo largo del día, de las semanas o de los meses. Y luego lo más importante es que siempre existe un desequilibrio en el poder, ¿no? Entre la víctima, el niño que es acosado, y el acosador. ¿Qué tendríamos que decir? Que siempre, por ejemplo, la intencionalidad en el que acosa
es importante, ¿no? Porque es esa violencia que puede llevarle a hacer ese maltrato, ¿no? al niño que acosa. Siempre el niño acosado, que es la víctima, normalmente no es capaz de defenderse. No es capaz de defenderse porque luego, bueno, veremos cuál sería el perfil de esos niños, ¿no? Al no ser capaz de defenderse, el bullying va a provocar una serie de consecuencias. La primera sería que hay una consecuencia en que el niño va a tener o la niña va a tener problemas emocionales. Esos problemas emocionales vienen por ansiedad, vienen por angustia, vienen con miedos, con fobias. Y ya cuando es un poquito mayor, que ya no puede salir de todo eso, es cuando decimos que viene toda la sintomatología de la depresión. Luego, sobre todo, son niños que se sienten también muy frustrados, que se aíslan, a la vez ese aislamiento también puede provocar en ellos cierta ira o cierto bloqueo a nivel de agresividad y sobre todo se sienten muy solos. Como decía antes, los niños, los adolescentes tardan en una media de un año en decir que están sufriendo, que han sufrido bullying, ¿no? Luego también hay otras consecuencias que da, pues eso, el tener conductas desadaptadas, sobre todo de violencia, que a veces también los niños no llegan a las familias y a lo mejor esa frustración que sienten en el colegio y ese aislamiento y sobre todo esa ansiedad, pues la trasladan a las familias, entonces, bueno, pues portándose muy mal en casa, por ejemplo, y a lo mejor también a veces agrediendo a los padres con insultos. Eso es importante. Y otra de las consecuencias también muy importantes es que va a presentar problemas escolares. Problemas escolares quiere decir que van a tener un bajo rendimiento, o van a tener problemas de memoria, problemas de aprendizaje, de concentración. Quiero decir que todo eso se va, y sobre todo al final son niños que también luego se enteran, los padres o profesores, cuando ven que no asisten a las clases, pues que no asisten a la clase, tienen miedo de ir a la clase, de empezar los cursos, porque bueno, saben que son producto de que les van a acosar o que el curso anterior pues también han tenido cierto nivel de acoso. Entonces, pues lo que deciden a veces es no ir a las clases. Pasa. Ahí he puesto una diapositiva cómo sería el círculo del bullying, ¿no? Primero tendríamos que pasar por cuáles son los agresores, luego después de los agresores van los seguidores, luego estarían los partidarios, el espectador, el posible defensor y el defensor. Lo que tenemos que atajar siempre en el acoso y en el bullying es que no podemos dejar pasar los profesores o en casa, si uno lo ve, o en la calle, cualquier familiar, cuando un niño insulta a otro niño, cuando le hace un maltrato que le empuja o le pega, pero no tenemos que dejar pasar que eso se ponga en el tiempo, sino que en el primer momento que nosotros veamos una conducta de estas, sobre todo en los colegios, hay que tomar cartas en el asunto, porque si no eso se hace luego, pues el que ese niño va reiteradamente, el acosador va a seguir acosando. Entonces sí que tendríamos que poner mucha importancia dentro de ese círculo del bullying, sobre todo no en el espectador, sino en el observador, que el observador a veces no toma partido, pero hay otras veces que sí que toma partido. Entonces ahí lo que tendríamos que fomentar desde los colegios es que a ese observador empoderarle para que sea capaz de decirle: basta ya, no vuelvas a hacer más eso, te estás pasando. Quiero decir que cuando alguien que ve un acoso, alguien se mete o le dice algo a la persona que está acosando, puede hacerse ese círculo de decir: bueno, a los demás a lo mejor me van a escuchar y nos vamos a poner en contra del acosador, ¿no?
Sí que es importante los seguidores. Los seguidores dicen que no empiezan ni dicen nada, pero sí que son una parte activa porque están ahí pendientes de lo que está haciendo el acosador, ¿no? Luego, el posible defensor, ese es el más importante, que es el que tendríamos que empoderar en las aulas. Piensan que hay que ayudar a la víctima, pero no lo hacen. Entonces ahí por miedo, ahí tenemos en los colegios por miedo a llamarte el chivato, la chivata, que eso también se nos da, por ejemplo, pues cuando existen problemas de intentos de suicidio, ¿no? O de autolesiones, que en los colegios, pues los niños, los chavales nos dicen, no, pero es que yo no me voy a chivar, ¿no? Y lo que siempre les tratamos de decir, no te vas a chivar, le estás salvando la vida a ese amigo o a ese compañero, que es preferible salvarle la vida y que, bueno, si te deja de hablar, pero le salva la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que empoderar mucho a esos posibles defensores, que son esos espectadores que puede ser que no estén de acuerdo, pero que les tenemos que ayudar a que sean capaces de decir eso no está bien, ya te has pasado mucho, no puedes seguir haciendo daño. Entonces eso, y luego los defensores, pues eso sí que es importante, ese papel de los chavales, el que son los que tratan de ayudar a la víctima. A veces muchos no son defensores porque ven que el acosador a lo mejor puede también ir contra ellos. Entonces, yo creo que aquí lo que nos haría falta es simplemente en los colegios es que tenemos que dar mucha psicoeducación, porque tienen que saber los chavales qué es el bullying, tienen que saber qué es el acoso, las consecuencias que pueden traer, y que todo eso lo podemos revertir antes de que, y sobre todo neutralizar al que acosa, ¿no? Dejarle, como se suele decir, dejarle solo, que también el niño que acosa es un niño que tiene problemas. O sea, eso no se nos tiene que olvidar, que tanto el acosador como el acosado son chavales que tienen problemas, y claro, son los que tenemos que solucionar. Sí que desde la pandemia nuestros adolescentes y nuestros niños hemos visto que han presentado muchísimos más problemas de ansiedad, síntomas depresivos, trastornos en la conducta alimentaria. Por ejemplo, en anorexia se han subido un 200% después de la pandemia, sobre todo en niñas. La adicción a esas nuevas tecnologías también han subido muchísimo, y eso es lo que está haciendo que se incrementen más las autolesiones y los intentos de suicidio, porque bueno, sabemos que también en las páginas hay muchas páginas donde te dicen cómo te tienes que autolesionar, dónde, bueno, eso es algo que también tendríamos que ponernos a ello desde la sociedad, para hacer que todas estas páginas pudieran desaparecer, ¿no? O pudieran tener una responsabilidad civil o penal, porque están provocando mucho dolor y mucho daño. Luego también algo que es muy importante dentro del acoso sería el ciberacoso. El ciberacoso, que es ese, como cualquier acoso, es un acto deliberado, lógicamente, que lo que quieres es hacer daño a la otra persona, pero ese acoso es mediante las nuevas tecnologías, ¿no? Mediante las TIC. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque como los chavales están en las redes continuamente y tantísimas horas al día, pues ¿qué pasa? Que los niños, también los adolescentes, últimamente se relacionan a través con sus iguales, se relacionan a través de las redes. ¿Eso qué pasa? Que lo que nos hace que estamos teniendo es que ellos están en un contacto directo, inmediato, sobre todo de cualquier tipo de conexión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa conexión, que es lo que está faltando, nos está faltando la parte física, ¿no? Tú no ves al otro, bueno, le puedes ver ahí en la pantalla, pero no le ves el tú a tú. Entonces es como que todavía repercute más, y que tienes puedes hacer, decir daño de una forma mucho más impune, ¿no? Entonces, sí que todo esto, este ciberacoso, igual que el acoso, pues sí que va a presentar que el que es ciberacosado va a tener esos daños psicosociales, va a tener daños afectivos y daños académicos.
y sobre todo que usan todos los medios digitales para agredir a la víctima, ¿no? Y acosarla. Esos medios digitales, como he dicho antes, pues son las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí es donde es el dolor y el sufrimiento tan grande, ¿no? Sobre todo porque es una conducta que se repite continuamente y que suele durar mucho en el tiempo. En el ciberacoso, pues podremos ver que las conductas que se dan serían primero, pues empezar a enviar correos electrónicos, se mandan, por ejemplo, se publican en las redes sociales imágenes comprometidas del niño o del adolescente, que lo que tratan es de avergonzarle o perjudicarle, diciendo, por ejemplo, difundiendo mentiras sobre él o ella. Con esas informaciones. Luego también suelen haber mensajes de texto donde te suelen insultar, donde le suelen amenazar. Todo eso es lo que hacen a través de las redes sociales, así como también suele haber conductas que otras personas adopten represalias contra la víctima. Eso también es muy importante. Y otra de las cosas que también se está dando ahora bastante es el suplantar la identidad de la víctima tanto en cuentas como en redes o en perfiles en Internet. Entonces, eso también habría que, como parte de la sociedad, tendríamos que tener cuidado en denunciar, que es lo que tenemos que decirles a los chavales. Por eso, cuando está el ciberacoso, tenemos que enseñar a los niños y a los adolescentes a usar las redes sociales, a usar Internet, y que también, sobre todo, no, como he dicho al principio, que no tengan acceso tan pequeños, ¿no? En edades tan tempranas, porque sabemos que el cerebro no termina de centrarse hasta los 20 años. Entonces, toda esa inundación de dopamina, toda esa inundación de cortisol que nos pueden hacer las redes sociales, esta inmediatez en todo, el que estamos promoviendo con las redes sociales también conductas muy hedonistas, ¿no? Y esas conductas tan hedonistas, lo que estamos haciendo es que los chavales tengan una baja tolerancia a la frustración, y eso lo que les hace es que también sean muy vulnerables a cualquier tipo de adversidad. Yo creo que también tenemos que, desde los padres y desde los colegios, tenemos que enseñar a los niños a que sean más resilientes, a que tengan esa fortaleza personal para que no sean víctimas del acoso y no sean tampoco acosadores, ¿no? Porque, como he dicho antes, los acosadores también son chavales que tienen problemas. Y la siguiente, hay 3 clases ahora de ciberacoso, que serían el happy sleeping, que es el que se supone que grabas todas las agresiones físicas, verbales o sexuales a un menor y luego, lógicamente, eso lo difundes por las redes. Estaría el grooming, que es es acoso y abuso sexual por parte de un adulto a un niño. Estamos viendo en las últimas noticias, han salido hace poco, el que está viendo este tipo de acoso dentro de la red de los pederastas, ¿no? Pero ahí hemos estado viendo que había niños, yo lo vi ayer, me parece, no sé si ayer o antes de ayer en las noticias, niños de 10 años, ¿no? Que estaban siendo acosados, pues que rápidamente das a un like de mándame un beso, tal. Bueno, ese tipo de cosas, pero no es que quiera cargar un poquito contra los padres, pero sí que creo que eso es responsabilidad de los padres, no saber que su niño de 10 años o su hija de 10 años dónde se mete, tener el control parental. Quiero decir que hay muchas cosas para que, pues puedan saber los padres qué es lo que está pasando con ese hijo, con esa hija, ¿no? Para llegar a ese punto. Luego teníamos también el sexting, que es el enviar, que se supone que es enviar fotografías o conversaciones de menores con un contenido erótico a otra tercera persona, y lógicamente sin un consentimiento del menor, porque todo esto son conductas de menores, ¿no? Entre menores. Ahí lo que he puesto es como si dijéramos los tipos de ciberacoso, todas las que puede haber, y todo ese tipo de ciberacoso al final donde nos puede llevar es a la conducta suicida.
Si no intervinimos pronto, si no hacemos prevención, el que un chaval, un niño o una niña se sienta acosado con todo ese tipo de ciberacoso, ¿no? Cuando le están hostigando, cuando le están insultando, cuando le están difamando continuamente por las redes, le suplantan también su identidad, pueden desvelar datos del colegio o cosas que ha pasado, sobre todo en adolescentes, pues se han salido con otro chico, con otra chica. Todo eso nos podemos imaginar a cualquier hora del día dónde está el sufrimiento de ese chaval o de esa chica, ¿no? Lógicamente eso te lleva a tener una de las primeras pasos a la conducta suicida es primero las autolesiones, que ahora hemos visto que también las autolesiones han subido muchísimo, sobre todo los cortes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que esas autolesiones, esos cortes que se hacen, lo que intentan es canalizar ese gran dolor emocional que están sintiendo por ese acoso al que se están sometiendo. Y entonces lo que intentan es ese dolor emocional pasarlo a lo físico, ¿no? Bueno, ya me dice que falta poco. Bueno, el ciberacosador, ahí he puesto los perfiles que tiene o bien el que ciberacosa y el acosado. Siempre me voy a centrar también en el acosado más. Siempre hay una baja o escasa déficit en habilidades sociales, tienen una baja resolución en los conflictos, pocas redes sociales, son niños que suelen estar solos, que se aíslan, tienen muy baja autoestima, muy bajo autoconcepto de sí mismos y sobre todo sí que han tenido problemas de acoso presencial. También esto se puede dar también en chavales que sean con éxito académico, porque también se sienten fuera del grupo, ¿no? Y les pueden ridiculizar por ser, como dicen, el empollón, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que lo primero del niño que se siente acosado es que sienten tanta vergüenza de que les estén haciendo eso que no son capaces de pedir ayuda, pero simplemente es también por la vergüenza que sienten de no ser capaces de pedir ayuda. Sí que tendríamos que hacer hincapié en los factores de protección, que serían primero factores personales, los factores sociales y los factores familiares y en el entorno escolar. Los familiares creo que es uno de los más importantes, el que los padres tengan una buena comunicación con sus hijos, que tengan unas relaciones afectuosas, que tengan un apego positivo, que estén siempre pendientes de regular, que haya unas normas, regular esa vida familiar, ¿no? Sin que haya ni castigos, ni que, que tampoco les estés con ellos de una forma como si estuvieras en un cuartel. A ver, voy muy deprisa ya. ¿Qué tendrían que hacer los padres frente al ciberacoso? Pues primero habría que hacer prevención, después el segundo paso sería la detención y el tercero sería la resolución. En la prevención lo que tenemos que hacer es evitar que aparezcan esas conductas, ese niño que se siente acosado. Para eso sería bueno tener esas escuelas de padres desde los colegios, para que sepan dónde tienen que darse cuenta. El identificar el problema, que es también lo importante, qué es lo que le está pasando y cuál es el problema que le está llevando por sentirse acosado. Y luego es el buscar soluciones. Los buscar soluciones siempre son por medio de profesionales y sobre todo cuando el padre sabe que el niño le cuenta o le ve ciertas conductas que puede hacerle ver que está siendo acosado, lo primero que tiene que ir es al colegio, tener una reunión con los tutores, con el director, los profesores, para que haya una actuación conjunta entre el colegio y la familia.
Y ya dentro del suicidio, pues qué es lo que decimos, cuando tú no entras al suicidio solamente entras ya por un problema de depresión donde el niño se siente angustiado, se siente deprimido, se siente que no es capaz de salir adelante y entonces eso, lo que ellos piensan que ante tanto sufrimiento que están teniendo, pues la única salida frente a eso es el suicidarse, ¿no? Entonces no saben bueno, que es es algo que no tiene vuelta atrás, pero que sí que puede tener soluciones. Por eso sería lo importante la psicoeducación, el hacer talleres de inteligencia emocional, de trabajar y gestionar las emociones. Sí que, lógicamente, primero se daría en ese primer paso de la conducta suicida, se daría, como he dicho, la sintomatología depresiva. Después ya pasarías a tener una ideación, que es el que ya ellos piensan y desean la muerte porque están sufriendo mucho. Después tendrían una planificación, el cómo lo voy a hacer, pues si lo voy a hacer tomándome pastillas, si lo voy a hacer pues yéndome a algún puente, bueno, que es normalmente como ellos lo pueden hacer. El intento es que me he tomado a lo mejor las pastillas, pero no han sido las suficientes y me han salvado, gracias a Dios. Y luego los niños que al final se han precipitado, normalmente las precipitaciones, si son de pisos muy altos, pues lógicamente ya hemos visto que no tienen una vuelta atrás, ¿no? Sí que estos chavales, al estar en este proceso de depresión, sí que, como he dicho antes, tienen una baja autoestima, tienen mucha falta de confianza en sí mismos, de muy poca valía, se sienten muy poco valiosos y sobre todo lo más importante es cuando se da ya la soledad y ese aislamiento social que ellos sienten que no son aceptados por sus iguales, ¿no? Pero ahí cuando se dan el aislamiento y la soledad y todos los síntomas de la depresión, cuidado porque ese niño nos puede estar diciendo que está ya pensando en el suicidio, ¿no? Y luego, ¿qué podremos...? Junivel, es Ya, que nos quedan más, y vale, son pues tan expertos yo como usted. quiero quedarme con la última frase, que es que todos tenemos que hacer prevención desde la presencia y desde la escucha. Yo creo que eso es lo más importante para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Les tenemos que escuchar y tenemos que estar presentes ahí con ellos. Eso yo creo que es lo más importante. Como está la presentación, hay unas cuantas apps que yo creo que también es interesante que los padres puedan conocerlas. Y bueno, pues están ahí. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos con las presentaciones. Gracias. Bueno, pues a ti, Junivel, por participar hoy en esta jornada del Consejo Español para la Defensa de la Dependencia y la Discapacidad. Dar las gracias porque antes se nombraba a Mar Ugarte como nuestra vicepresidenta, pero tengo que dar las gracias también a Gemma, que es la persona que nos está ahí pues traduciendo a la lengua de signos. Bueno, vamos Gracias. y decir, gracias a ti, Junivel. Bueno, decir a los que se han incorporado tarde que esto a partir de mañana por la tarde, mañana viernes por la tarde o el sábado, en el YouTube del Consejo Español para la Defensa de la Dependencia y la Discapacidad, que es YouTube del CED, CEDD, pues ahí van a poder escuchar esta jornada completa. Bueno, pasamos con el segundo invitado, un invitado experto y curioso. Enrique Pérez Carrillo de la Cueva es presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, es fundador y coordinador del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, es director de autodefensa y autoprotección, maestro internacional de defensa personal, y en el 2012 recibió un premio en Estados Unidos a la excelencia en las artes marciales aplicada a los proyectos educativos y sociales. O sea, significa que de niños entiende mucho. Licenciado en periodismo por la Universidad Europea y escritor. El último libro es El acoso escolar mata, coaching infantil y prevención del acoso escolar. Pues querido Enrique, con esto que he contado, pues me voy a quedar corto. Dejamos en tus manos esta segunda ponencia. Vale, muchas gracias. Es un placer estar aquí en estas jornadas. Yo voy a hablar más como presidente de AEPAE. Es una asociación que tiene 20 años de experiencia y que ha atendido a casi 5.000 víctimas severas. De manera que la experiencia de AEPAE es muy directa y es muy aterrizada, ¿de acuerdo? Hay muchos problemas educativos, legales, sociales, que AEPAE se ha encontrado en su proceso en estos 20 años. Voy a compartir pantalla, es una breve presentación y empezamos ya con ello. Perfecto, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, fenomenal. Perfecto, pues vamos a ir a la
Sí, a la número 2, a la segunda diapositiva. Bueno, hay múltiples definiciones de acoso escolar y a la hora de trasladarlas a los estudiantes, pues no es tan sencillo, porque muchas son del ámbito de la psicología, otras son demasiado académicas. Y si conseguimos que un niño de 7 años entienda muy bien qué es acoso, qué no es acoso y tenga conciencia del daño, entonces sí vamos bien. Vamos a ir con la definición que usamos incluso dentro de aulas de primaria a niños y niñas con 7 años, 7, 8 y de ahí hacia arriba. Desde AEPAE siempre hemos intentado hacer una labor que sea pedagógica y que sea divulgativa, porque a veces se emplean definiciones que no son muy concretas y eso al final genera que se invisibilice cualquier proceso de acoso escolar. Cualquier forma de maltrato, entendiendo por maltrato cualquier conducta que haga daño, que nos insulten, que nos peguen, que nos amenacen, que nos excluyan, bien que sea verbal, que sea físico, que sea psicológico, el que se produzca entre escolares de un mismo centro escolar, de cualquier curso, de cualquier edad, en cualquier espacio de ese centro escolar, tanto del aula como en pasillos, como en el gimnasio, como en el comedor, como en el autobús, incluso en el perímetro cercano del colegio, que se haga de forma reiterada. Y ahí sí quería ser muy preciso, porque si no especificamos qué es reiteración, entonces nada es acoso. Si el maltrato pasa una vez, no es acoso, es puntual. Si pasa 2 veces, puede ser casual. Pero si pasa 3 o más veces, ya es acoso escolar por definición, porque empieza a ser sistemático contra el mismo niño y niña. Eso es muy importante que eso se resalte. Si el maltrato pasa 3 o más veces, ya es acoso escolar, porque es sistemático contra el mismo niño y niña. Y luego voy a entrar en el proceso de anticipación, que es lo que hace que un niño anticipe, porque le ha pasado varias veces el maltrato, que cuando vuelva al colegio se repite ese maltrato. Que pase dentro de un tiempo concreto. No tiene por qué ser un maltrato sucesivo, un día sí, un día sí. Si son 3 veces ya es acoso escolar, da igual que sea un martes, que sea un viernes y que no ocurra hasta dentro de una semana o incluso un mes, porque ya llega al punto de ser sistemático contra el mismo niño o niña. Luego, hay 2 conceptos que se suelen exigir como requisito y que siempre van a estar, pero no son indispensables demostrarlo. Uno, el que haya intención. Siempre hay intención. En cualquier proceso de acoso, siempre el que acosa lo hace porque obtiene un beneficio, siempre, con lo cual ya está implícito que hay una intención de hacerlo. Si no tuviese un beneficio, dejaría de hacerlo. Y 2, el que se pide o se exige que haya un desequilibrio de poder. Siempre va a estar dentro del proceso, porque el que acosa se empodera y el que lo sufre pierde autoestima. Cierto, pero no es al principio, puede ser al principio o puede tardar meses o incluso años. Tenemos casos de chicos que en principio eran muy líderes en el grupo, guapos, listos, deportistas, con una posición de líder de su grupo y que después de un año ya ha llegado ese desequilibrio. O sea que no se debe exigir como requisito para demostrar que es acoso el que haya una intención clara o el que haya este desequilibrio en el poder. De forma que es algo muy claro. Si hay maltrato reiterado 3 veces, ya sí es acoso escolar, siempre que sea dentro del entorno escolar, en cualquier espacio de ese entorno y que sea entre iguales, de cualquier edad o incluso de cualquier curso. Sigo avanzando. Las señales de alerta. Después de atender a casi 5.000 víctimas severas, en la formación que impartimos hacia las familias hemos hecho una serie de 10 señales de alerta. Es cierto que hay más señales, pero estas quizá son las más características y están puestas desde lo más leve hacia lo más grave. Hay 2 puntos de inflexión que luego voy a entrar en ello. La primera señal va a ser siempre cualquier cambio en el comportamiento habitual de un niño o niña. Y los padres y las madres son los que mejor conocen a su hijo. De manera que si un niño es muy tímido, pero de pronto se muestra nervioso, irascible, pues es que algo ocurre. O a la contra lo mismo, si un chico es muy alegre, pero de pronto se vuelve huraño, va a su cuarto, se encierra, no habla, no comunica, pues obviamente pasa algo. Desde ahí ya entramos en el temor a ir al colegio, que ha dejado de ser un espacio seguro. Desde ahí ya empieza la somatización, que es cuando ese niño ya anticipa que ha pasado varios episodios de maltrato, que cuando vuelve al colegio le ocurre de nuevo. Lo anticipa y somatiza. Le duele la tripa, le duele la cabeza, generalmente día previo al volver al centro, un domingo o incluso después de las vacaciones.
y como consecuencia, obviamente, hay una disminución en su rendimiento escolar. De ahí insomnio, pesadillas, porque su continuo estado de ansiedad y su continuo estado de alerta hace que eso lo mantenga desde la mañana hasta la noche. Con lo cual, cuando se acuesta, tiene pesadillas y, en consecuencia, pues descansa mal y tiene insomnio. De ahí, como antes comentó muy bien la anterior panelista, puede tener alguna expresión de ira contra los hermanos, contra los padres, cuando vuelve a su espacio seguro, que es el hogar, y después de haber estado soportando ese día a día tan desastroso, pues en su hogar, digamos, es cuando saca esa ira en su espacio seguro. De ahí pasamos a la ansiedad, a la tristeza, y cuando eso ya se cronifica al estrés postraumático, a las autolesiones y a la ideación suicida. Voy a ir hacia adelante porque hay dos puntos de inflexión que son muy importantes, sobre todo para hablar del suicidio o de la ideación suicida. Bien, proceso de daño y los puntos de inflexión. Cualquier proceso de acoso tiene tres factores: la frecuencia, la intensidad y la resiliencia. Si yo tengo un vaso de agua y lo lleno gota a gota con sucesos de maltrato, pues igual ese vaso tarda en llenarse un mes o un año, 6 meses. Pero en ese proceso que es gota a gota, puede suceder un suceso más intenso, de más intensidad, con lo cual se puede echar dentro de ese vaso un gran chorro que puede incluso desbordar ese vaso. Os pongo como ejemplo el caso Joaquín, el primer caso mediático de España, hace creo que 18 años, este chico que se suicidó con su bicicleta y se tiró por un precipicio. El suceso que ocurrió para iniciar el proceso de burla fue que un día se hizo caca encima en clase. Cuando pasó justo un año de ese suceso, ese grupo de los burladores, de los que le maltrataban, pues le hicieron un pequeño homenaje. Cuando entró en clase, se encontró encima de la pizarra un montón de rollos de papel higiénico. Ese suceso de intensidad brutal fue lo que hizo que se fuese a su casa, cogiese la bicicleta y se tirase por el precipicio. O sea, la frecuencia, por supuesto, la gota a gota, la intensidad que puede repercutir en la rapidez de ese proceso, y la resiliencia, que es la capacidad que tiene ese niño o niño de base para gestionar ese proceso. Hay niños que tienen capacidad, otros no. Hay una serie de tópicos que a veces se habla y que no estamos de acuerdo en AEPAE. Después de impartir la formación nuestra a 35.000 estudiantes en 102 colegios, etcétera, en AEPAE podemos decir que no existe una tipología que sea de víctima acosador. Hay circunstancias que lo facilitan, pero no lo determinan. ¿Por qué? Porque hemos tenido en los cursos de acoso que hemos dado, en los cursos de prevención, incluso niños y niñas que eran líderes de inicio en su grupo y que después de un proceso de maltrato por un suceso puntual, ese proceso reiterado sumatorio ha generado un gran daño psicológico. Pero de inicio no tenían ningún problema ni en comunicarse bien ni en liderazgo. Con lo cual, ese, digamos, tópico de que se acosa siempre al niño o niña tímido no es cierto. Sí facilita, pero no determina. Y luego los puntos de inflexión, y esto es fundamental en la prevención y la intervención. Uno es la anticipación y la expectativa, que vuelvo a repetir, que es como cuando un niño, después de una serie de sucesos repetidos, ya anticipa que le va a ocurrir de nuevo. Y es cuando ya hay unas señales de alerta, porque hay una serie de somatizaciones. De manera que desde ahí se puede hacer una prevención temprana o una detección temprana, cuando ya hay un primer punto de inflexión, que es, insisto, la anticipación o la expectativa de que ese maltrato, en cuanto vuelva al colegio, ocurre de nuevo, y eso ya me hace estar en un continuo estado de ansiedad y un continuo estado de alerta que se manifiesta en una serie de somatizaciones. Hay un segundo punto de inflexión que es mucho más peligroso, que es la rendición de ese niño. Cuando ese niño o esa niña ya asume el rol de víctima, se rinde, ve que no hay salida, ahí pasamos a un segundo nivel de daño, que es cuando se cronifica, ya estamos en estrés postraumático, en autolesiones y en la ideación suicida. De forma que a la hora de hacer una buena detección temprana, si estamos muy atentos a esas señales de alerta, de esas somatizaciones del primer punto de inflexión, es posible que no lleguemos al segundo punto de inflexión, que es el más peligroso. Vamos a ir avanzando. Las dos circunstancias que a un niño o niña
le ponen en el foco de su grupo y se puede iniciar un proceso de burla, de maltrato, que si se reitera 3 o más veces ya es acoso escolar, son dos: la singularidad y la oportunidad. O sea, desde AEPAE siempre intentamos el que no haya tipologías, el que no haya etiquetas. No hay un acoso escolar que sea más grande que otro, ni que sea más importante que otro. Cualquier acoso, sea por xenofobia, por homofobia, por género, da lo mismo, da lo mismo. Es un proceso de maltrato reiterado que genera un gran daño en la víctima. Si hablamos de la singularidad, es cualquier circunstancia que ese niño o niña le diferencie del grupo. Obviamente, una discapacidad ya es per se una circunstancia que le pone en el foco. Y la oportunidad es un suceso crítico, que un día un niño o una niña se tropiece en clase y se rían de él, que se equivoque en clase cuando da la lección, que un día en gimnasia se equivoque al tener un penalti. Cualquier suceso que ya ese niño le ponga en el foco del grupo. Se puede iniciar un proceso de burla, que es una vez nada más, 2 veces, y cuando empieza a normalizarse y a ser sistemático, ya estamos en acoso escolar. Sí quiero poner un ejemplo sobre la singularidad. Es cuando algo no está dentro de lo normativo. Recuerdo hace 8 años estuve en México impartiendo formación con el DIF, con la Dirección de Infancia y Familia, y estuvimos en varios colegios. Cuando entramos en un colegio de DF, pues que eran colegios, digamos, de un nivel medio alto, el foco estaba puesto más en los niños y niñas con aspecto indígena, porque era lo que estaba fuera de lo normativo en ese espacio. Pero, sin embargo, cuando estábamos en zonas rurales, como en San Luis de Potosí, era lo contrario. Los niños y niñas que estaban más en el foco y que eran más propensos al maltrato eran justamente lo de piel más blanca, lo de aspecto caucásico, porque lo normativo en ese espacio era lo contrario, eran niños y niñas con un aspecto más indígena. De ahí quiero decir que lo normativo es diferente en cada lugar, y cualquier niño o niña que se diferencie de su espacio, de su aula, de su clase, ya está per se en el foco. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad, pues obviamente ya va a estar en el foco porque es algo más visible, es algo más evidente. Y en el caso de la oportunidad, pues ahí es el factor del profesor, que si cualquier alumno o alumna se ríe por una discapacidad, debe intervenir rápidamente para frenar ese proceso de maltrato y que no se normalice y que no llegue a las 3 veces y de ahí hacia adelante, que anticipe ya el maltrato en ese niño o niña, y que desde ahí ya entremos en los 2 puntos de inflexión: en la anticipación, en la somatización, y en la rendición, que es cuando un niño o niña siente que ya no hay salida, que ya no hay nada que hacer y que se plantea el suicidio como vía de escape. En el chat he estado viendo alguna pregunta que habla sobre el qué hacen los colegios, y sí me gustaría dar pues un comentario, ¿no?, de cuál es la situación real del acoso escolar en España. Desde AEPAE somos bastante claros, bastante directos. El propio sistema se protege a sí mismo, es así de claro. El sistema no quiere reconocer que no funciona, porque sería reconocer que lo están haciendo mal, o incluso que hay una dejación de funciones, porque ya hay conocimiento de el qué ocurre cuando un niño sufre acoso, en el daño, incluso daño a futuro también. Nos envían correos electrónicos, al menos un correo por semana, de adultos que han sufrido acoso en la infancia y adolescencia y que siguen arrastrando ese problema en su vida de adulto. Con lo cual es un problema en el que ya hay conocimiento de sobra, en el que se sabe que hay una incidencia brutal, en el que se sabe el daño que genera, y sin embargo no se están haciendo cambios que sean orgánicos, que sean en el propio sistema, para que eso frene. Y hay una dejación de funciones, se lo dijo es muy claro, hay una dejación de funciones de los responsables educativos que, sabiendo la situación que saben, no están haciendo nada para que eso se solucione. Os pongo un caso de los cientos que nos llegan a la asociación, para que se vea cuál es el proceso en este sistema, digamos, que no funciona. Nos contacta una familia por mail y nos cuenta el caso de su hijo, en este caso, y nos dice, bueno, pues que su hijo lleva sufriendo acoso desde el principio del colegio, prácticamente desde octubre-noviembre, y ya estamos en el mes de mayo. Y esta familia dice que ha hablado con el colegio, que ha aportado multitud de pruebas documentales,
incluso partes de lesiones, pantallazos de un teléfono, informes periciales de un psicólogo que el colegio no acepta porque dice que es una prueba de parte, ¿vale? Como un psicólogo pudiese decidir que es acoso o no es acoso, si es de pago o no es de pago, ¿no? Bueno, pues, y cuando la familia presiona al colegio y sigue luchando y no opta por la vía fácil, que sería el cambio de colegio, ¿vale? Que incluso no se les facilita ese cambio de colegio, y esa presión y esas pruebas que son tan evidentes hace que el colegio realmente abra el protocolo, que dice que es confidencial y el centro se acoge a eso de que es confidencial para no dar ninguna información a la familia. Y es confidencial para todo el mundo, pero nunca debe serlo para la familia implicada, que tiene derecho a saber qué se está haciendo con su hijo para protegerlo, cómo se está sancionando, porque eso es fundamental. Cuando hay un caso de acoso hay tres cosas. Una, intervención rápida porque el tiempo es oro. Dos, el que se proteja a la víctima. Y tres, el que se sancione en forma educativa al victimario. Si no hacemos las tres cosas, no hay protocolo que valga. Eso va a ocurrir de nuevo. Bueno, vuelvo para atrás. El colegio por fin abre el protocolo, a la familia no la informa, le dice que sí, que están trabajando en ello, que están investigando, que incluso están observando qué ocurre, pero que no parece que sea importante porque su hijo está feliz y no hay nada, ¿vale? Llega este protocolo a inspección educativa, llega sesgado. El centro escolar no adjunta pruebas documentales importantísimas, llega a inspección educativa y, como está en base sesgado porque faltan pruebas, desestima y dice que eso no es acoso. Bueno, pues eso pasa en 9 de cada 10 casos. Y eso está pasando y no se está haciendo nada por corregirlo. Y ahora voy para atrás. Si la familia quiere un cambio de colegio y es un colegio público porque no tiene dinero para un concertado o un privado, si el cambio de centro no está motivado por una causa importante, no hay cambio posible. O sea, si el colegio de origen no reconoce que hay acoso, pues el niño o niña sigue en el colegio condenado al infierno. Si la familia ya se pone muy molesta y tal, pues a veces el propio sistema acusa a la familia de absentismo escolar, porque dice la familia, mi hijo sigue en el colegio sufriendo maltrato. Mientras esto no se solucione, mi hijo no va al colegio, porque no quiero que sufra. Y el sistema lo que hace es que a esa familia la amenaza y la acusa de absentismo. O sea, es algo tan surrealista lo que está pasando que cuando la familia lo escucha, no solo cree, pero cuando lo sufre, sí pasa por ese calvario y por ese infierno, ¿no? Era un poco para dar la visión de lo que está ocurriendo hoy día con el acoso escolar. Bien, pues he intentado ceñirme al tiempo para que tengan tiempo los panelistas. Te has ceñido y te lo agradecemos. Fíjate, simplemente iba a decir una cosa porque a lo mejor hay alguien que igual no conoce la realidad del acoso en España, ¿no? Este verano estuve en Aragón con la Asociación de Personas con Trastorno Mental Grave, que es la Federación de Asociaciones de Aragón, y con el psicólogo que se encargaba de ir a formar a los colegios, me decía que la mayoría de los colegios, cuando llegaba y preguntaba, decían que aquí no había acoso, cuando la realidad es que en todos había acoso. Dice, ya hemos aprendido a decir, cuando entramos no preguntamos, sino directamente decir, aquí hay acoso, vamos a tratar de averiguar quién hay. Si un poco era para confirmar lo que has dicho a lo largo de la jornada. Si te parece, pasamos a otra compañía y luego volvemos, porque es muy interesante todo lo que has contado y te agradezco que me hayas cortado porque la jefa me está diciendo, vamos justos de tiempo. Bueno, pues vamos a pasar con Sara García, que si la verdad es que los dos panelistas anteriores son expertos y saben perfectamente de qué hablaban. Tanto Sara García como Rosa Iglesias nos van a seguir sorprendiendo. Sara García Antúnez es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en delitos en la red y nueva tecnología, fundadora y CEO de TQ Abogados y presidenta de la primera asociación contra el ciberacoso, Storm Heider, concienciando sobre la ciberdelincuencia de manera internacional a través de la formación, educación y acompañamiento a víctimas, y profesora de ciberdelincuencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Pues mal lo tienes, Sara, con lo que acaba de decir nuestro anterior panelista y Junivel. No sé si te quedan muchas cosas para explicarnos. Pues la verdad es que es complicado porque suscribo todas las palabras que han dicho mis compañeros. Obviamente estamos ante un tema que preocupa y preocupa mucho, tanto a los que nos están escuchando y los que formamos parte de esta ponencia, ¿no? Como a todos los padres, profesores, alumnos, hermanos, amigos. O sea, al final esto es un problema social. Confirmadme que se me escucha bien. Perfectamente. Sí, vale, que no lo he preguntado.
Yo he hecho también una presentación, pero al final es verdad que casi todos los datos que iba a dar ya han sido dichos, así que dada mi profesión creo que voy a centrarme en los términos de nuestra ley, ¿no? En los términos penales o en los términos civiles que creo que son importantes tocar o tratar para que la gente también entienda qué podemos hacer, porque de momento estamos diciendo cuánto hay, cómo lo hay, cómo lo podemos incluso percibir, ¿no? Como padres o como profesores. Pero, ¿y cuando lo hemos percibido o cuando ha pasado, qué tenemos que hacer? Creo que es importante, me gustaría hacer esta pregunta si pudiera ver a los oyentes en directo, pero creo que es importante y os lo voy a preguntar así a vosotros. ¿Creéis que la gente sabe que el suicidio no está penado en España? Hay personas que opinan o que creen realmente, ¿no?, que el suicidio forma parte de nuestro Código Penal. Esto no es real. Lo que forma parte de nuestro Código Penal es tanto la cooperación al suicidio como la inducción al suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante una coacción una persona tiene que ejecutar en otra esa idea de suicidio o la muerte, ¿no?, hecha por sí mismo, que esto es importante. La inducción debe ser lo suficientemente fuerte como para que esa persona decida quitarse la vida. En el caso de la cooperación es que con actos necesarios y directos una persona participa en el suicidio de otra. Obviamente esto con la ley de eutanasia ha cambiado, porque si esa persona está enferma, es padeciente de una enfermedad grave o lo pide, ¿no?, en base a las reglas establecidas en la ley, ya ni siquiera sería responsable aquel que haya ayudado al suicidio. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Cabe la posibilidad de que las personas que acosan a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro conocido, hasta el punto de fastidiarle tanto la salud mental como para que tome la decisión de quitarse la vida, están cometiendo un delito? La respuesta es que no. De momento no hay ninguna sentencia en nuestro país que condene a personas por inducir o cooperar al suicidio de otra utilizando el acoso escolar. Entonces, ¿cuál es la problemática de nuestro país real? Que la ley no está preparada. La ley es ineficaz. La responsabilidad civil, es decir, la pecuniaria de los centros, no está clara tampoco. Y además vivimos en un estado donde, curiosamente, obviamente, centros privados y concertados, bueno, pues es más complicado, ¿no?, porque viven de sus alumnos / clientes. Pero es que en el caso de los centros escolares públicos se ven penalizados cuando dan voz de un problema de acoso escolar, en cuanto a la puntuación, que ya sabéis que va por comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar un problema en un estado donde encabezamos la lista de personas que sufren acoso escolar, donde el ciberacoso ha hecho mella desde la pandemia, ¿no?, como es obvio, donde los niños de media reciben un smartphone con 9 años? Que a mí esto me hace gracia porque los padres dicen, no, 9 años es muy pequeño, con 9 se lo damos, pero tiene un límite. Sí, pero ¿dónde está el límite? El límite está en cuánto tiempo lo usa, el límite está en control parental en cuanto a contenidos, el límite está en internet, en datos. ¿Dónde está el límite realmente? Y ahí estoy de acuerdo con la primera ponente. Los padres tienen que hacer no vamos a decir un control, porque tampoco tienen que convertirse ahora en la policía, ¿no?, o en un organismo punitivo, pero sí que sería importante que los padres se concienciaran, se educaran y aprendieran más sobre las nuevas tecnologías, redes sociales que utilizan nuestros menores, cómo las utilizan, cómo son sus perfiles, en qué se basan y sobre todo para qué quieren utilizar las redes sociales, y hacer un acompañamiento. Yo siempre pongo este ejemplo y soy muy pesada, pero es que me parece que es una gran metáfora. Yo cuando conduje por primera vez, después de sacarme el carnet de conducir, pagado por mis padres, a pesar de estarme proporcionando una máquina que me podía matar, mi madre y mi padre se sentaban a mi lado en las primeras veces y me iban ayudando. Ahora endereza, ahora primera, ahora segunda, ahora frena, pon estas luces. Esto tiene que ser igual. Yo te doy un smartphone, pero te digo, hijo,
Instagram vale para esto, o Instagram cuando aceptamos términos y condiciones estamos vendiendo nuestras imágenes, o cuando utilizamos Snapchat la cámara es pública o el micro. Todo eso tenemos que inculcarlo a los menores y también inculcarles que no son impunes. Estoy cansada de escuchar en mi profesión que, bueno, yo como soy menor de 14 o menor de 16 no me va a pasar nada. No, a ti no, pero a tu padre sí, que va a tener que pagar la responsabilidad civil de tu delito, ¿no? Así que, ya que el padre va a tener que respaldar la condena, que también respalde, en mi opinión, la conducta. Dicho esto, y sí que voy a poner la última diapositiva, no me voy a enrollar mucho, porque sinceramente creo que he tenido unos compañeros de mesa brutales y soy muy afortunada. ¿Veis la diapositiva? Perfectamente. Protocolos ineficientes. Vale, efectivamente. Bueno, sí quería destacar que, en mi opinión, la problemática que tenemos en España es, por un lado, protocolos ineficientes. ¿Son los protocolos ineficientes? Quizá sí, quizá no, porque realmente no hay ninguno que se aplique de forma metódica y que se comparta entre todos los centros escolares. Mi compañero anterior también habló de esto. Al final, cuando un colegio inicia una actuación sobre acoso o ciberacoso, se plantean muchas cuestiones, ¿no? Primero, la parte probatoria es complicada y la segunda parte es la parte del ciber como término. La primera ponente hablaba de que el acoso ahora es 24 horas durante 7 días, 365 días al año. Entonces, ¿cómo se dirimen responsabilidades? Si el acoso sucede más en el teléfono que en el colegio, ¿hasta qué punto el colegio es responsable de estos comportamientos? Bien, pues aquí sí que hay que decir que nuestro Código Civil sí respalda que dentro del colegio todos los comportamientos que vengan de las relaciones que se hayan creado dentro del centro tendrán que tutelarse por este mismo centro y garantizar un bienestar. Entonces, si el colegio tiene cualquier tipo de duda sobre si esto puede estar pasando, sí tiene que hacer frente y sí podría ser responsable civil. La falta de inversión pública en salud mental pública y accesible. Es que esto me parece el sumum de toda la problemática. No es normal. Nosotros como asociación siempre hemos impulsado mucho el dar cursos, formaciones a médicos de atención primaria, no tanto a psicólogos, psiquiatras, que van en una segunda instancia. Cuando a ti te ocurre algo, vas a la consulta. En esa consulta, igual que hay protocolos para mujeres víctimas de violencia de género, que por el tipo de consulta, la reiteración acudiendo al médico, cómo lo expresan, se sabe o se puede saber que está siendo víctima y se inicia un protocolo de oficio. ¿Por qué no se hace con el bullying? Porque cuando un niño va al pediatra, muchas veces. Porque cuando un niño reitera el tipo de lesión o el tipo de malestar, ya sea dolor de barriga, migraña, que le excuse de ir al colegio, ¿por qué no se inicia un procedimiento donde haya una vía rápida para que ese niño pueda ir a un psicólogo y se determine si realmente es un problema de salud físico o mental? Yo no lo puedo entender, y menos cuando se invierte para tantísimas chorradas en este país. Y por otro lado, la necesaria modificación legislativa. Voy a cerrar el círculo hablando otra vez del Código Penal. No existe ninguna referencia dentro de nuestro Código Penal que establezca que por motivos de bullying una persona haya podido inducir o cooperar en el suicidio de otra. Creo que se requiere de un cambio legislativo y además rápido y a tiempo, ¿no? Antes de que sigan muriendo niños, porque esto es muy fuerte. Dicho esto, bueno, acabo mi ponencia. Cualquier pregunta la contestaremos luego, creo, entre todos, y sobre todo agradecida por estar aquí hablando de un tema que considero tan sumamente importante. Fíjate, querida amiga, tuve el honor de escucharte en el Senado de España, el Senado de todos los españoles. Me sorprendiste con tus conocimientos y a la vez que te estaba escuchando estoy apuntando dos casos que hay muchos más. Uno de ellos es en Jaén, se titula Justicia para Nieves. Si ustedes van a cualquier Sí, buscador, una jovencita que se sabe perfectamente los padres quién fue el acosador, quién fue el que le incitó a ese suicidio. No ha pasado todavía nada y ahora son los padres los que están acosados por ese mismo acosador, porque claro, los padres piden justicia para esa niña que perdió la vida. O sea, fíjate, lo digo para algún oyente
en este momento que tal vez le pueda sonar un poco extraño lo que decía Sara, lo acabo de aclarar en Jaén, pero es que luego nos vamos a Valencia y en Valencia Rafael Martínez y su mujer, que están llevando también una campaña, más de 100.000 firmas, su niña se tira por el balcón, en un principio se pensaba que era un suicidio, una niña con trastornos de conducta alimentaria, ya se sabe por las cámaras de la zona que fueron 3 personas mayores de edad las que incitaron a que saliera de casa una niña de 16 años y se tiró. Cuando digo tirar es que saltó de un balcón, es lo de menos si se tiró o saltó, pero se precipitó exactamente inducida por 3 personas mayores de edad. Y seguimos todavía. Y simplemente lo decía Sara para que si alguien tiene alguna duda de lo que estabas comentando, sirva estos 2 ejemplos, entre otros más que tú conoces muchos y tienes entre tus clientes. Voy a añadir uno rápidamente que, sí, por que favor. es un debate que se está viendo ahora y por si lo podemos comentar al final también, que es qué pasa con los challenges de TikTok. Hay niños que mueren haciendo los challenges, ¿no? ¿Hasta qué punto también habría responsabilidad? ¿Por qué no lo comentas ahora un poquito también para que nuestros espectadores sepan lo que está pasando en realidad? Bueno, pues en ciertas redes sociales, pero fundamentalmente en TikTok, se generan retos virtuales que algunos pueden implicar asfixia, otros aguantar debajo del agua, y es con beber todo tipo de sustancias. Entonces, todo esto lo que ha llevado es que algunos niños acaben con lesiones muy graves en el hospital o directamente con el fallecimiento. E igual, yo me planteo la pregunta de hasta qué punto tiene que haber una responsabilidad civil para plataformas como TikTok o para los precursores de estos retos. Fíjate, hay otra persona que también, Marien, ha puesto luego nuestra vicepresidenta, que también conoces, si no estabas, sí, estabas al principio con Mar Ugarte, nos va a leer algunas preguntas, pero esta es interesante. Dice, me encuentro casos, Marien debe ser una profesora, dice, me encuentro casos donde hay chavales con trastornos psiquiátricos y son víctimas de bullying. Dice, su conducta se le culpa o se echa la culpa a su trastorno y cuesta mucho que los centros educativos reconozcan que tienen casos de bullying con estos perfiles de chavales. Tal vez fueras tú o cualquiera de los otros 2 ponentes, ¿no? Pero aprovecho para comentar lo que también ocurre con las personas, yo no sé si son trastornos de personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, pero claro, si una persona tiene ese problema de salud mental, pues los niños se aprovechan, se burlan, con lo cual pues es muy difícil. Luego si quieres lo comentamos, pero un poco para confirmar todo lo que estáis diciendo. Bueno, y la última es, pues al igual que vosotros 3, una experta, ella, pues a diferencia de vosotros que sois todos profesionales y que llevéis muchos años, tú eres más joven, en este caso Sara, pero tanto los 2 anteriores como Rosa, bueno, pues Rosa es una madre coraje, tengo el honor de haberla conocido mucho antes que te conocí a ti, por ejemplo, Sara. Ella es una madre coraje, tiene 2 hijos con trastorno obsesivo-compulsivo, con lo cual sabe lo que es el sufrir y sabe lo que es tener hijos con muchas ideaciones de todo tipo. No es presidenta de la Asociación Planeta, Planeta Top, Trastorno Obsesivo-Compulsivo, y de la Fundación también Nacional del Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Gerente del Instituto INSEI de Psicología, COAS de Familia por la Universidad La Salle, Gestión Emocional y Mindfulness por la Universidad La Salle, grado de Psicología, está estudiando, ya es mayorcita, la vamos a ver ahora, y ejerciendo activismo por la prevención del suicidio. Rosa, te queda a ti, no sé qué vas a poder decir, como no dediques a hablar de los temas personales, porque con estos 3 paneles vaya lo que ha montado hoy la CED. Cuéntanos. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien lo primero? Sí. ¿Sí? Bien. Rosa, bueno, pues tengo que darle las gracias. Digo Rosa, porque como te conozco, Rosa Iglesias, Rosique, por si acaso que lo vemos ahí a la izquierda de tu pantalla. Gracias, José Manuel, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que los anteriores panelistas me lo han puesto muy fácil, sin quererlo. Solo conocía a Juanibel y sin quererlo me han facilitado lo que voy a decir. Yo he querido presentar hoy, quería hablar de TOC, quería hablar de suicidio, quería hablar de bullying. Entonces lo que se me ocurrió fue traeros una especie de estudio de caso en forma de historia, donde es que sin quererlo recoge casi todos los datos que habéis dado los anteriores ponentes, ¿no? Y creo que esto va a ser un acercamiento para las personas que no son profesionales, que se pierdan un poco los números en las cifras y que van a ver un poco plasmado quizá todo lo que habéis dicho, o al menos casi todo. ¿Vale? Me gustaría empezar con 3 definiciones muy importantes para que se pueda entender muy bien qué es lo que ocurre, ¿no? Con el acoso. Y una es que el bullying
es una variable muy predisponente para el trauma. ¿Y qué es esto de trauma? Bueno, pues el trauma a su vez es un precipitante de un trastorno y su definición podríamos decir que no es algo que nos sucedió, es algo que nosotros guardamos dentro por la ausencia de un testigo empático. Esta definición es de Peter Levine, es una de las personas más relevantes en trauma, ¿no? Es decir, que es una situación que el individuo no ha podido superar emocionalmente. Y un trauma complejo es el efecto de los daños acumulativos, ¿no? Puede ser algo que nunca te ocurrió. Por ejemplo, que nadie te diera un beso o que hubieses tenido un rechazo que nadie pueda observar, ¿no? Y luego, ¿qué es un trastorno? Pues un trastorno es un conjunto de síntomas que el individuo desarrolla para obtener una homeostasis, un equilibrio, ¿no? Una forma de equilibrar desadaptativamente, regularse emocionalmente. Por ejemplo, para que lo entendamos muy bien y muy rápido y por ir directos a la historia, ¿no? Cuando un niño emocionalmente no puede con lo que está sintiendo, puede, por ejemplo, comenzar a hacer unas comidas compulsivas que le relajan. Esto es una estrategia que puede ir desarrollando desadaptativamente a lo largo de su infancia y que puede llegar a convertirse en un TCA, por ejemplo. Pero esto también puede ser el lavarse las manos mucho para combatir ese miedo que puede tener hacia la muerte, ¿no? Y no contagiarse de una infección. O cualquier otro miedo o circunstancia emocional que este niño no puede manejar. Y lo va a hacer a través de una serie de conductas que le van a llevar a un futuro a que si no hay una reflexión sobre esto que está ocurriendo y se le ayuda, pues puede llegar a aparecer un trastorno. Y para que podamos ver todo esto muy plasmado, os voy a contar la historia, por supuesto, de donde hemos cambiado los nombres, el nombre del niño, edad y etcétera, para que no se le identifique. Y esta historia es la historia de Leo, con 13 años, es alta capacidad. Nace en una familia completamente estructurada, con unos padres muy dedicados y unos padres muy responsivos. Con 3 años, Marco ya puede leer párrafos cortos. Con 5 toca el piano bastante bien y muestra unas habilidades académicas muy, muy prometedoras. Pero la sincronía de su edad cronológica con su edad mental empieza a ocasionarle muchos problemas con sus pares, ¿no? Y empieza a tener unas relaciones bastante difíciles con el entorno escolar, ¿no? Ese año, una mañana, Leo se despierta y su mascota aparece en su jaula con el cuerpo laso. Su mascota había muerto y esta experiencia, este primer contacto de Leo con la muerte, hace que Leo se sienta muy solo y que, a diferencia de otros niños que tienen una cognición diferente, él se da cuenta e interioriza que sus padres no son seguros, que la vida no es segura, que está solo en el mundo y que debe de protegerse y regular ese miedo él solo. Esto es algo que el niño interioriza, pero es muy pequeño y no puede expresarlo. Entonces, como él está solo y tiene que lidiar con esta emoción, esto empieza a encontrarse con un componente obsesivo hacia la muerte. ¿Y qué es lo que hace Leo para combatir ese miedo? Pues Leo empieza a andar dando saltitos que parece que le relajan un poco y él también se da cuenta de que si abre 3 veces la cartera y todo lo que empieza a hacer lo repite 3 veces, siente alivio y lo empieza a identificar con que esto le puede ayudar a que no le ocurra nada a sus padres. Claro, imaginaos este comportamiento, esta conducta, lo que supone para un niño en el colegio. Aquí empiezan las burlas, empieza a tener un impacto muy fuerte, ¿no? con todo lo que le ocurre en el entorno. Las burlas se convierten en vejaciones, las vejaciones en golpes. Y Leo cada día, claro, hace más rituales para pensando que también puede prevenir de esta manera que no le persigan,
que no se metan con él. Y el día que se meten menos veces con él lo justifica pensando que es que ha ritualizado más veces. Esto al cabo del tiempo, porque quiero ser un poco breve, sé que tenemos muy poquito tiempo y no quiero alargarme. Cuando ya Leo esto no puede disimularlo y llega esta noticia a casa de cuál es la situación de Leo, pues empieza a suceder todo lo que ha contado nuestro compañero Enrique, ¿no? Los padres van al colegio, se minimiza absolutamente todo lo que le ocurre al niño, se justifica que es el niño quien puede ser responsable de que le esté ocurriendo todas estas cosas, y el niño empieza a no querer ir al colegio, empieza a autolesionarse. Y entonces, en una primera instancia, se solicita el SAE, el servicio que hay de atención a la educación en el domicilio, y el primer año esto funciona y el niño no tiene que ir al colegio. Pero al año siguiente vuelven las burlas, terminan cambiándolo a un colegio que no es público, precisamente por todos los problemas que Enrique nos comentaba que había, ¿no? Y esta negación de los centros a trasladar que realmente hay una realidad, ¿no? La situación actual de Leo es que no se le proporciona el SAE y además hay una amenaza con llevar el expediente a servicios sociales por absentismo. Creo que la historia es muy breve, pero nos da una idea muy clara de la realidad de una manera un poco más cercana, ¿no? Que no sean números, de cómo podemos relacionar estos trastornos psiquiátricos con el acoso, y cómo Leo, en este momento, cuando llega a nosotros, Leo lo único que piensa es que si tiene que volver a la escuela, él no lo va a hacer, porque antes se va a quitar la vida. Cuando él se lo comunica a sus padres, claro, la situación que queda en el hogar es de una desprotección absoluta, primero hacia el menor y también hacia los padres, porque los padres están en la encrucijada entre volver a llevar al niño al colegio o que su hijo realmente lleve a cabo, ¿no?, una conducta suicida. Hay algunas cosas que también suceden en Leo, y es que para Leo, ahora mismo sus padres, por un lado, son las personas que le protegen, pero por otro vuelve a sentir que sus padres no son seguros, porque aunque les quieran proteger, van a llevarle al colegio, porque han decidido que tiene que ir al colegio. Entonces, todas las mañanas, cuando Leo vaya en el coche, va a sentir que de alguna manera sus padres son sus propios verdugos, sin querer serlo. Yo creo que aquí he plasmado un poco todos los puntos que se han tocado. Lo que me gustaría poner un poco en relieve es que evidentemente esta negación de los centros es muy preocupante. No hay una unificación de protocolos en las escuelas ni para la prevención, ni la actuación, ni la ideación suicida, pero tampoco para el acoso, para ninguna de las dos cosas. No se fomenta la protección entre pares, ¿no? Porque también esto es parte de la educación, ¿no?, como comentaba Enric, ¿no? Y por último, quisiera hacer una petición para todos los que hablamos en público y con todos mis respetos. La petición es la importancia que tiene cuando hablamos en público de no mencionar los métodos por los que una persona consuma un suicidio, porque me parece de bastante gravedad. Y lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero lo aprendí y creo que esto puede ser bastante serio. Sin más, deciros que para cualquier cosa, que si alguien se identifica con este tipo de trastorno, facilitarles el teléfono para que nos pidan ayuda. Hay un 3% de la población que sufre esto y un 1,5% que están a la sombra de diagnóstico.
y no es muy fácil encontrar profesionales que puedan acompañar, ¿no? Y que como a Leo se le pueda ayudar. El teléfono Rosa, es... si quieres más que un teléfono, tienes un correo que seguro que dentro de tus distintas actividades, porque como esto se va a escuchar y luego lo vamos a poner en redes, ¿tienes algún correo para facilitar? Sí, contacto@fundaciontoc.org. contacto@fundaciontoc.org. Eso es, Perfecto. muchas gracias. Gracias, José Porque Manuel. lo vamos a difundir. Fíjate, yo me estaba dando cuenta antes de pasar a nuestra vicepresidente que nos diga preguntas, me estaba dando cuenta y no lo ponen tan bien, lo ha puesto ahí perfectamente nuestra compañera Ana. Decía para que alguien se haga la idea de lo que ocurre con el tema del bullying, lo he comentado yo al principio que somos el primer país en Europa y Junivel ha dicho el tercero en el mundo en casos de bullying. Es algo que se tendría que hablar más. Fíjate, darle las gracias a Enrique Pérez, ¿no? Que debió ser de los primeros, este segundo panelista que en España se preocupó por estos temas, pero estaba viendo a un buen amigo que me alegro de que haya escrito, que esté aquí, que es Adolfo Sánchez, y voy a contar una cosa graciosa, pero para que veamos el terrible que es el tema del acoso escolar, el bullying, y cómo tenemos que ponerlo esto en la sociedad y en los políticos. Recuerdo que Adolfo Sánchez es el presidente, lo estaba leyendo por aquí, de la Asociación Española de Tartamudez, que nos recuerda que el domingo es el día de la tartamudez, y recuerdo que en el año 2012, y ahora he hecho memoria cuando escribía él sobre los niños, ¿no? Con tartamudez, lo que tienen que sufrir en los colegios, ¿no? Las burlas. Los niños somos malos, mayoritariamente, ¿no? Nos tienen que educar. Y recuerdo que en el año 2012, en una entrevista de Intereconomía Televisión, pues era como hoy, cada uno era un programa de 1 hora y teníamos un cuarto de hora. Y recuerdo que cuando llegó a él, llevaba el cuarto de hora y digo, oye, Adolfo, que tienes que terminar. Y en su lenguaje me viene a explicar que, claro, que él es tartamudo y le cuesta más hablar. Por tanto, que tenía que tener más de los 15 minutos, ¿no? ¿Por qué he querido recordar esa broma? Para pensar que no era broma, que era realidad. Fíjate lo que ha dicho él, un niño tartamudo en el colegio. Qué burlas y qué agobio tiene que ser por parte de los colegios. No quería centrarme en Adolfo, sino simplemente recordar para que veamos que el bullying es que es muy fácil, o el acoso, sufrir en los colegios. Yo no sé, Mars, te veo ahí a la derecha, ¿por qué no nos haces tú de organizadora de las preguntas? Porque yo no sé cuánto tiempo tenemos. Entonces, para que no me grites, controla tú. No. Yo lo que, antes de eso, me encantaría hacer una pequeña intervención a colación de todo lo que habéis hablado, pues todos los ponentes primeros, daros las gracias, y yo esto hay que repetirlo porque no ha dado tiempo a casi nada, porque de aquí a mí me está saliendo un compromiso. Vamos, yo conocí a Sara, que menciono a Sara, pero yo también llevo trabajando con José Manuel y con Junivel y con Rosa, y bueno, me ha encantado conocer a Enrique, la verdad es que eres un descubrimiento y me ha encantado conocerte. Espero que te unas a nuestro proyecto, ¿no? Vale, sí. Pues bueno, yo cogí y conocí a Sara, fuimos al Senado, presentamos en ese caso solamente la incidencia, porque nos habían salido unos números escandalosos, pero escandalosos, más casi un 89% de bullying en la escuela a los niños y niñas con discapacidad. Y este bullying se produce en un 97% en la escuela ordinaria. Bueno, pues estos datos tan escandalosos se presentaron en el Senado. Y bueno, a través de ello, después de, bueno, intervino Barandilla, intervino Sara, y a raíz de aquello, pues yo realmente fue un compromiso de CED, es decir, vamos a trasladar esto al Congreso, lo hemos presentado en el Senado, vamos a presentarlo en la Comisión de Sanidad del Congreso. Pues bueno, han tenido la suerte que se han disuelto el gobierno, porque si no yo ya estaba montando pues la que quería montar, ¿no? Solicité comparecer en la Comisión de Sanidad para presentar los datos que estaban produciéndose, y la presenté para 3 comisiones, junto con el Colegio de Psicólogos. Lo digo porque va a colación de esto, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Sanidad y en la Comisión de Asuntos Sociales. Solo se me dio paso en la Comisión de Sanidad, porque en ese caso, bueno, pues la comisión estaba presidida por el partido que no estaba en el gobierno. Pero bueno, que yo con esto no me identifico con unos o con otros, pero para que veamos lo que es la corporatividad y decir yo no hago nada mal, que es algo que habéis comentado también vosotros, el no reconocer, que lo ha reconocido, dicho Enrique, ¿no? Uno no puede reconocer que su sistema no funciona. Y como no quieren reconocer que su sistema no funciona, pues tampoco voy a reconocer que mis leyes no funcionan.
Entonces, realmente 3 veces solicité la comparecencia y a mí me interesaba especialmente comparecer en educación, en la Comisión de Educación. Y se me dijo expresamente que no se me iba a dar, bueno, pero no me lo dijeron de forma oficiosa, que sí me podían dar una comparecencia ante portavoces de la comisión. Eso quiere decir que ante los portavoces no se graba la sesión y no se queda cara al público. Y dije que no, que me negaba, que volvía a solicitar una comparecencia con toda la comisión entera. A día de hoy todavía no he comparecido, pero os puedo asegurar que compareceré. En febrero, en marzo se disolvió el Congreso, lógicamente, y ahora no hay ninguna comisión todavía constituida, ¿no? Pero yo lo haré porque esos datos no los quieren y no los quieren ver. Y son datos contrastados y son datos que han salido de entidades absolutamente, vamos, autorizadas y legitimadas para dar esos datos. Entonces, bueno, aquí hay un tema, en mi opinión, directamente está relacionado con el formato educativo, con un tema absolutamente de financiación y con un tema de no reconocimiento de que mi sistema funciona mal. Absolutamente. No digo que sea el único factor, pero es un factor muy importante en el que nos lleva a que la administración no se mueva, a que la administración esté escuchando datos absolutamente escandalosos y no se mueva, no haga nada. Es que esto es un tema, como ha dicho Junivel, de salud pública, absolutamente de salud pública, y más cuando afecta al menor. Que tengamos menores que sean tan infelices que no quieren vivir, me parece absolutamente escandaloso. Entonces, bueno, yo ya mi intervención ha terminado. Simplemente si quería preguntar. Damos paso a esas 2 o 3 personas que consideres por el tiempo que vale la pena responder. Sí, realmente las preguntas que se han hecho eran lo mismo. Las personas que han intervenido, voy a leeros concretamente. Hay una, Marien, creo que ya lo has dicho tú también, me encuentro casos de chavales con trastornos psiquiátricos son víctimas de bullying. En este caso estamos hablando de patologías duales, y yo entiendo, su conducta se les culpa a su trastorno y cuesta mucho. Yo os pregunto a todos y quiero que me contestéis todos. ¿Por qué, ya no en la administración, por qué en los mismos colegios se ponen de perfil ante estas situaciones? Sobre todo, Enrique, tú que trabajas directamente con los colegios. Yo lo sé que es así. O sea, por mucho que me digan que no, sé que es así. ¿Por qué los colegios? ¿Por qué los profesores, los directores de los colegios? Es decir, ¿no tendrán la suficiente sensibilidad como para ver que esos niños están sufriendo? Bueno, básicamente faltan muchas cosas, falta formación, falta también capacidad legal, ¿no? Decía que hoy día pues, no existe una ley específica que hable de acoso escolar. Luego también hay un problema con los acosadores, que es algo muy grave, que hoy día, si tienen menos de los 14 años, a no ser imputables, no hay en manera ni hay un protocolo de obligar al niño, incluso a la familia, porque tiene que autorizar que ese niño haga esa sanción, pero hay algo muy importante, que un colegio tiene su propio reglamento interno que diferencia entre faltas leves, graves y muy graves, cuidado, pero es que se especifica que es una falta muy grave el acoso escolar, pero los colegios eso lo obvian, porque tienen también la obligación de aplicar su propio reglamento, de forma que si un padre dice, no, mi hijo no limpia el patio, no, mi hijo no ordena el libro, no, perdona, pero traes aquí a tu hijo a un colegio que tiene un reglamento y que si lo traes ya aceptas per se que tiene que cumplir con un reglamento de ese centro. Si no quieres, el próximo año sácalo del colegio, pero este año está dentro y asume que es una falta muy grave y asume que eso tiene una sanción. Es cierto que hay sanciones que son punitivas, como la expulsión, que no funcionan, pero se presupone que un colegio tiene capacidad también para valorar la edad del niño, la gravedad de la acción, de forma que haga una sanción educativa, como decía alguien en el chat, que haga algo que le cueste un esfuerzo a ese niño. AEPAE tiene hecho una propuesta que le hicimos con el juez de menores Calatayud, que es este juez de Granada tan valiente y tan Sí. tal, que si un niño tenía era desde 11 años hasta 13 años inclusive, una serie de recomendaciones de sanciones educativas
que eran dependiendo de la naturaleza de esa acción. Por ejemplo, si se hace acoso por xenofobia, pues que ese niño haga una serie de prácticas en una asociación que sea de ese tema, pero que no sea dentro de su horario lectivo, sino que sea, por ejemplo, en un sábado de la mañana, que sí le supone un esfuerzo real al niño. Y es el esfuerzo más la empatización de ese niño que realmente sí tiene acceso a un contexto de personas que lo sufren. Pues igual te hablo de xenofobia, como de homofobia, como de género. O sea que sí hay herramientas, pero requieren de esfuerzo para aplicarlas y también de valentía. Entonces, claro, mucha gente no se quiere cumplir en la vida, pero es que, antes no sé qué lo dijo, que si el que acosa sale impune, es algo peligrosísimo porque al final dentro del aula se ve que es impune el acoso escolar, con lo cual eso va a ir a más. Entonces, si no intervenimos rápidamente, si no protegemos y si no sancionamos, y esa parte es fundamental, no frena el acoso. Entonces, es a veces falta de formación, falta de valentía y que el propio sistema tampoco ayuda con los recursos educativos, con los recursos legales para que ese colegio pueda tener, digamos, que un agarre para hacer eso, ¿no? Porque al final, pues los padres de los acosadores, 9 de cada 10 no colaboran en el proceso. Entonces, claro, es algo muy complicado a la hora de que el propio sistema no facilita esa reeducación y que sea educativa más que punitiva, ¿no? Fíjate, hemos hablado de los padres, perdonar que intervenga, hemos hablado de los padres, hemos hablado de los profesores. Yo creo que todos tenemos algún amigo maestro, los que ya tenemos una edad maestro, profesores que se están jubilando con 60 y 61 años porque no aguantan no a los niños, sino a los padres. Tú como experto que estás todos los días o periódicamente visitas colegios, es verdad esto que comentan, no sé si algunos amigos míos, pero habrá coincidido que solo tengo profesores así, que están muy cansados de hablar con los padres, y los padres antes nos daban una bofetada y perdonar, al menos a mí, iba casi me daban otra. Ahora es que resulta que es al revés. Entonces, eso es real, lo estás viviendo tú en los colegios, que los padres protegemos, ya lo has comentado, ¿no? Pero que los padres protegemos demasiado a los niños. Sin ninguna duda. De hecho, decía antes en el chat, creo que era un profesor que decía que si todos no son así, claro, pero es que incluso si un profesor quiere implicarse, como en este caso, pero ve que el propio sistema no facilita que lo haga o se encuentra con una barrera, puede ser el director, directora, que dice, bueno, esto, pues como no es tan importante, que no se mueva más. O hace una acción o incluso habla con el acosador un ratito, le dices que está mal y ya está. Entonces, claro, incluso profesores que sí tienen compromiso a hacer algo, pero el propio sistema no facilita que lo hagan, ni en la sanción. Os cuento un caso de un profesor de secundaria en Sevilla. Él impartía, creo que era tecnología. Bueno, pues un chico es el que maltrata mucho a los niños en clase, en forma reiterada, al chico se le sanciona, se va a casa, en casa como no hay control parental, pues hace lo que le da la gana, vuelve de nuevo empoderado diciendo que tú eres el chivato que que ha hecho la denuncia, con lo cual ahora te machaco más que antes. Y este profesor, que sí tiene compromiso, digo, vale, pues ya que no hay muchas herramientas para una sanción educativa, lo que vas a hacer es que te vas a quedar de 5 a 7 conmigo dentro de la biblioteca para estudiar. Dice, pero profe, pero tú te vas a quedar aquí 2 horas, pero vas a casa con tu mujer. Dice, no, 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 yo me quedo contigo. Yo hago el esfuerzo de estar contigo de 5 a 7. Bueno, pues el chico estuvo, creo que recordar que eran 2 semanas de 5 a 7. La familia protestó, pero al ser como un refuerzo educativo, digamos, porque era estudiar más, que el chico sacaba malas notas, pues al final eso sí tuvo efecto. Ese chico dejó de hacer maltrato escolar porque había una consecuencia directa, inmediata a ese proceso. Pues a eso me refiero, que si ese profesor dice, bueno, sí me comprometo, pero hacer yo un esfuerzo, quedarme de 5 a 7, que puedo estar en casa con mi esposa, etcétera, pues para eso hay que tener compromiso, valentía y incluso vocación muy, muy fuerte para hacer eso, ¿no? Por el bien de los niños, ¿no? Mira, había José Luis, Ahí, perdón. sí, perdón. No, sí, tú. Hago este comentario y dice, buenas tardes, habla José Luis de FSI, dice, me parece muy interesante lo que han comentado los ponentes. Una cosa, creo que era Enrique el que decía que los padres tenemos derecho a saber lo que se está haciendo con los acosadores y sus familias. Y dice, pues yo conozco directamente, él trabaja en colegios, por tanto es una persona que conozco y por eso lo comento. Dice, pero yo conozco directamente casos donde se dice a los padres del acosado, acosada, no podemos deciros lo que estamos haciendo, tenéis que confiar en lo que hacemos, pero no os diremos nada. Entonces pregunta, ¿hasta dónde se puede exigir esa información? ¿No? Entonces, no sé, Enrique o Sara,
Si nos podéis decir algo sobre esto. Si quieres ahora hablar Sí, o yo. sí. Sara, eso ya. Habla tú, Enrique. Ahora Vale. si no, Sí. aporto lo Bueno, que el que sea confidencial, eso viene dentro del protocolo de forma genérica, no especifica el que sea para todo el mundo. Pero debería especificarlo, decir que los implicados tienen. ¿Por qué? Porque si no a un padre se le quita el derecho incluso a la denuncia vía civil o penal, porque no tiene información para hacerlo. O sea, que eso es algo fundamental, que ya, de hecho, a un padre o madre se le quita ese derecho de la denuncia si considera a ser menor, bien a los progenitores, o si tiene 15 años o más, ya incluso hacia ser menor. Bueno, eso uno. Dos, es cierto que no puede entregar el protocolo, ¿vale? Pero sí lo puede mostrar para que el padre o madre sí apunte en una hoja. De hecho, incluso con el teléfono móvil dicen que no pueden hacer fotos, que es algo ridículo. O sea, ¿cómo no puedo hacer yo una foto de un protocolo si mi hijo está implicado y yo quiero saber si el colegio está cumpliendo lo que ha puesto en el protocolo? Que a mi hijo se le protege en el patio, en el horario de comida con tal persona, que es la persona de referencia para que mi hija pueda hablar con esa persona si pasa algo, que al que acosa se le ha hecho una sanción educativa, la que sea para que sienta que eso no es impune y que frene. El problema muchas veces de eso es que si no hay sanción, el que acosa ve que no hay consecuencias y entonces lo va a hacer. Incluso lo hará de forma más anónima, lo hará fuera del colegio, lo hará en el perímetro del colegio, lo hará en el autobús, pero como sabe que no hay consecuencias, lo va a seguir haciendo. Y ahí vuelvo a reiterar que el factor tiempo es fundamental para el daño psicológico. A mayor tiempo de sufrirlo, mayor daño. Y ya entramos, que si eso va más, al final llegamos a las autolesiones o a la ideación suicida. Yo quería, bueno, hay una pregunta para Junivel, sobre todo referente porque vosotros habéis sido pioneros en poner el primer teléfono en una entidad privada como la vuestra de prevención del suicidio. ¿Han llamado niños, jóvenes, menores en este entorno al teléfono o no habéis llegado a tener menores? Sí, sí que se hayan, lógicamente, bueno, sí. explayado contando su bullying, ¿no? Sí, sí, nos han llamado niños de 14, 16 y 17 años, sí, sí. Yo he recibido varias llamadas de chavales, de adolescentes. ¿Y avisáis al colegio, a los padres? A ver, siempre nosotros cuando al ser un menor sí que decíamos si estaban acompañados, que luego, porque muchos sus padres no sabían lo que les estaba pasando, entonces que estaban teniendo ideación suicida, pensamientos, algunos nos llamaron diciendo que bueno, pues que ya habían consumido algún tipo de medicación. Y sí que les poníamos que si estaban acompañados, que si nos permitían que nosotros pudiéramos hablar con los padres contándoles lo que les pasaba. Siempre las llamadas que tuvimos sí que estaban los padres, algún padre o madre, y sí que pudimos hablar también como línea 3 para contarle lo que estaba pasando. Y ellos se quedaban bastante extrañados porque no sabían nada. Ya, madre mía. Sara, lo digo porque estas preguntas yo creo que son también más legales. Ana Millán dice, no podemos grabar, ella es profesora en un colegio, no podemos obtener imágenes, no podemos registrar mochilas, soportamos la tenencia del móvil aunque no el uso, no podemos entrar en los baños y encima tendremos que pedirles amistad en Instagram y Facebook para vigilar lo que no vigilan los padres. No se puede hacer todo esto, o sea, es decir, lo que es el prevenir la privacidad de cada uno puede llegar a ser un peligro. No se puede hacer, pero también es verdad que yo aquí quiero hacer una matización. Cuando hablamos de esto no estamos atacando a profesores ni a colegios. Eso quiero que quede claro. No estamos atacando a profesores. Es más, yo admiro la profesionalidad y las ganas después de ver en lo que se está convirtiendo nuestra sociedad y el teléfono y que os pueden grabar a vosotros. O sea, que es un desastre. Ahora, ¿no podéis hacer todo eso? No, pero que hay una serie, y aquí los psicólogos saben más que yo, que hay una serie de sintomatología donde se percibe perfectamente que hay bullying en un aula o cuál es el alumno que lo está sufriendo,
Sí. ¿Que no podemos coger directamente el teléfono? No, pero sí podemos ponerlo en conocimiento de la familia, podemos hablar con los alumnos, que siempre cogidas las cosas en tiempo precoz es mejor, podemos hacer, bueno, pues lo que consideremos realmente para intentar lidiar con ese problema desde un momento precoz, ¿no? Un diagnóstico precoz al final, y creo que los profesores esto lo ven porque conviven con los niños durante muchos meses. Y la otra pregunta que me ha interesado, ya voy a cogerte la batuta, Mari, la voy a Sí, responder. coge. Es la del Vale. protocolo, ¿verdad? La de Es la la del denuncia del protocolo, protocolo. sí. Además, me gusta muchísimo esta pregunta porque es verdad que la gente que estudiamos derecho es como que lo tenemos intrínseco, el tener todas las pruebas para una averiguación real de los hechos, para el derecho a la defensa, la acusación, etc. Entiendo perfectamente la pregunta, me gusta y efectivamente una familia no puede, no es sin leer el protocolo, sino sin ser conocedor de los hechos, denunciar, porque en primer lugar son delitos de parte. Es decir, solo pueden denunciarlo las personas agraviadas, los representantes legales. En segundo lugar, el bullying no está recogido en el Código Penal como tal. En tanto en cuanto tenemos que saber si vamos a denunciar por lesiones, por humillaciones, por hostigamiento, por coacciones. Es necesario entender cuál es la situación y cuáles son los hechos. Así que, y en tercer lugar, porque hay un derecho a la vida, hay un derecho al honor, hay un derecho a la intimidad fundamental, según nuestra Constitución. Por ende, es importante que los tutores, progenitores, sepan qué le pasa a un menor en un centro educativo. Vale. Pues oye, Sí. yo si os parece, un minuto para cada uno de los ponentes y voy a hacer una cosa, que se fastidia a Lobo y si te parece damos el teléfono de comunicación, creo que es comunicación, ¿no? @ced.org, comunicación @cedd.org y si alguien quiere preguntar... 3Ds. Eso es, 3Ds. CEDDD. Ahí lo ponen, lo ven ustedes, Consejo Español para la Defensa de la Dependencia y la Discapacidad. Ahí lo ponen. Si hay alguna pregunta hay para los cuatro ponentes, yo prefiero que se lo manden a Ana y Ana que se lo dirija a ellos. Que los cuatro ponentes digan un minuto, has empezado Junivel, seguimos el orden y yo creo que lo tendríamos que dar por finalizado porque si no se va a alargar y creo que es interesante hacer otro segundo espacio como este. Entonces, Junivel, un minutito cada uno y así lo damos por finalizado, si te parece, Mar, y así ya nos podemos despedir. Sí. El que quiera preguntar, luego Ana Lobo se lo dirige a los cuatro ponentes. Vale. ¿Que tengo que decir algo? No, si quieres algo que te haya quedado, un minutito. Sí, bueno, yo creo que tenemos que intentar que se cree un plan de prevención también contra el acoso y el bullying, y sobre todo es que hacer formación más para padres y para profesores, que creo que es importante el que sepan qué les puede pasar a sus niños, a sus hijos, adolescentes, y sobre todo el que tenemos que centrarnos en la reconstrucción del daño, quiero decir, en el que tenemos que prevenir y reconstruir el que ese niño o esa niña está sufriendo ese daño, ese acoso, y yo creo que tenemos que ahí incidir mucho también los profesionales. Gracias. Enrique, porque a Sara tú tienes ahí uno que ha preguntado, luego directamente le podrías contestar en ese minuto. Entonces, Enrique... Sí, solamente recalcar que AEPAE tiene un plan nacional que funciona, que es medible, que mide el impacto del programa y que se hace un pretest y un posttest. Es un programa que tiene prevención y tiene intervención. Es un programa que da formación tanto a los estudiantes como a los profesores, como a las familias, que aporta material de uso en el aula, que hace un curso específico para los niños y niñas que el propio test ya confirma son víctimas, que hace un curso de reeducación hacia el victimario y que con el pretest y el posttest tiene una disminución de un 52% de la incidencia general y de un 95% en víctimas severas, medible, insisto, con un pretest y un posttest. Y ya por último, acabar con dos frases. Una frase que nos dice un niño de 7 años en un curso de atención a víctimas. Un niño de 7 años, insisto, que dice, mami, ¿cuánto falta para estar con Dios?
Eso es una frase de ese niño. Y una frase de una chica adolescente, 16 años, que nos dice en otro curso, dice, ya no es tanto que me peguen, que me insulten, que me escupan, sino lo que más me duele es el ver que a nadie le importa. Yo creo que esas dos frases yo creo que definen bastante bien cuál es la situación. Perfecto. Sara. Yo, en base a lo que estoy leyendo en el chat, voy a repetirme que esto no es contra los profesores, que esto tiene que ser algo conjunto entre todos. Que yo lo primero que he dicho es que la problemática está en que los gobiernos y las comunidades autónomas no quieren ver el problema, no se reforma la ley, no se escucha a los profesionales, ni escolares, ni legales, ni de salud mental en estos ámbitos políticos para poder cambiar las cosas, que todos vamos a una y que obviamente la única forma de solucionarlo va a ser cuando todas las patas, ¿no?, de esta mesa se sitúen de forma equilibrada. Dicho esto, yo sigo pensando que se necesita una reforma ya, tanto en el Código Penal de Menores como directamente en nuestro Código Penal, así como en responsabilidades civiles de centros, que no de profesores, de centros educativos como personas jurídicas. Así que bueno, muchas gracias por invitarme y ha sido un placer. Pues Rosa, te toca a ti despedir el minuto. Sí, voy a ser también breve. Bueno, yo como los anteriores panelistas creo que es en lo que estamos, llegamos tarde, ¿no? Ya a todo esto que están ellos proponiendo. Quería darle las gracias a los profesores también para compensar lo que les haya podido molestar, porque les pedimos muchas cosas. Es verdad que les pedimos que entiendan los trastornos psiquiátricos, que los detecten, que detecten el suicidio, que detecten el acoso. Les pedimos demasiadas cosas que a lo mejor no están tan en su mano, ¿no? Pero creo que con la ayuda de protocolos efectivamente esto puede ser posible, que ellos puedan hacer una derivación rápida de todos estos asuntos para que no sean un peso para ellos, y creo que ideas y proyectos y programas como los que comenta Enrique les facilitaría muchísimo el trabajo. ¿Qué podemos pedir? Pues pedimos soluciones para todos los leos, para todos los niños que como Leo están en esta circunstancia y sus familias viviendo esta impotencia, y esto es urgente. Estos cambios tienen que ser ya. Igual empezamos con la prevención de suicidio y parece que hay un eco y todavía no hay soluciones. Vamos a empezar dándole aquí fuerte al acoso porque es el futuro. Pues creo que es así. Y los que no llevamos tanto tiempo en esto, la verdad es que nos sorprendemos al ver todo el trabajo que falta por hacer con los profesionales, con los colegios. Entonces, nada, pues desde aquí felicitaros a los cuatro, especialmente a Enrique, porque hemos conocido tu proyecto y creo que nuestra obligación será un poquito de todos, pues ayudarte a eso que ha comentado aquí nuestra compañera, ¿no? Que haya un plan, lo hagan o no, pero convencer al gobierno de que tienen que trabajar sobre este grave problema de salud pública, que es que somos el primer país de Europa donde tenemos problemas con el móvil. Mar, ¿quieres despedir tú? Pues yo simplemente eso, daros las gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes y por supuesto a Gemma siempre, que ella es una grandísima intérprete de lengua de signos y yo creo que ya sabe de discapacidad, de dependencia de ambas que nadie, ¿no? De todo el tiempo que lleva con nosotros. Muchas gracias a todos. Yo creo que no podemos dejarnos aquí. Simplemente mi mensaje final, no podemos quedarnos aquí. Aquí salen cosas. Yo os prometo que yo siempre salgo de estas jornadas con el corazón a 20.000, o sea, porque es que me pongo enferma. Entonces, es verdad que aquí el mensaje, sobre todo especial, de Enrique, que es la persona que no conocemos, nos necesitamos todos, pero yo creo que él ya tiene instalado y instaurado y diseñado un protocolo que tiene unos resultados y que hay que ayudarle, lógicamente, y a impulsar que Enrique tiene que llegar a la administración. Pues nada, a difundir. Una cosita antes de irnos, si se me permite, que ya le dije a Mar que AEPAE se ofrece para impartir en forma gratuita un curso específico para esos niños que hoy día ya lo sufren. Es un curso específico que dura 3 horas, un curso en el que se le da una serie de habilidades de asertividad verbal, físicas,
y que eso lo que hace es que les empodera para poder enfrentar el día a día mejor. O sea que de AEPAE damos el curso a cualquier asociación que lo necesite y en forma gratuita. ¿Vale? Bueno, pues como pone ahí al final, que habrá sido seguramente nuestra amiga Ana, a partir de mañana encontraremos la jornada completa, con lo cual si podemos, los que estamos aquí, la difundimos y la metemos en nuestro Facebook, nuestras redes sociales, porque es una forma de seguir apoyando lo que los 4 magníficos ponentas habéis dicho hoy. Muchísimas gracias, un placer, y seguramente el mes que viene creo que tendremos que hacer una segunda parte por todo lo que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muchas Gracias a gracias, todos. Mar y Aracez. Gracias.